El siguiente programa es en parte patrocinado por amigos y asociados de Jensen Franklin Media Ministries. Mira conmigo en Primera de Samuel capítulo 30 por unos momentos esta mañana. Creo que lo que voy a compartir es para la gente bajo el sonido de mi voz como nunca antes. Como nunca antes, Dios creo que tiene una palabra para la gente hoy. El capítulo 30 de Primera de Samuel comienza así. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que, luego de atacar e incendiar Siclag, habían tomado cautivas a las mujeres y a todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y no voy a dedicar tiempo a leerlo todo. El versículo 4 dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 6. Ahora bien, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Versículo 8. David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Y solo una referencia rápida más a esta increíble historia. Dice en el versículo 16, el egipcio los guió hasta los amalecitas, hablando de David, los cuales estaban dispersos por todo el campo. Fíjate en esto, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Ese es David, ese es su pueblo. Entonces David los atacó. Todos digan, ataque. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. Versículo 18. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. El siguiente versículo termina con David pudo recobrar todo. Recobrar todo. Quiero hablarles unos momentos esta mañana sobre esta historia porque hay algunos pasos poderosos hacia la victoria que David tomó, que todos pueden tomar en el día más devastador de su vida. ¿Cómo sigues adelante? ¿Qué haces cuando te enfrentas a un día como el que tuvo que enfrentar David y cada uno de ustedes va a terminar en Siclag en algún momento? Es el peor día de tu vida. Y podemos fingir que esto no va a suceder, pero habrá un día en el que te encuentres entre las cenizas y el humo de algo que acaba de devastar tu vida por completo. David no pudo evitar Siclag. La visitarás en algún lugar entre la profecía y el destino. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero David dio algunos pasos hacia la victoria, algunas cosas prácticas que debes hacer cuando estás en el peor momento de tu vida. Y lo primero que hizo David fue, número 1, lloró. Creo que es muy significativo que se parara en medio de las cenizas humeantes de todo lo que había perdido y comenzara a llorar. Lloró por su ciudad, lloró por su hogar, lloró por sus hijos, por su familia y por su mujer. Empezó a llorar. Y no solo lloró David, sino que esto es tan asombroso para mí. Esos hombres poderosos, esos poderosos los llamaríamos fuerzas especiales y algo más, porque estos hombres, si lees el libro de Samuel, eran guerreros de otro nivel.
de combate cuerpo a cuerpo. En otras palabras, se habían enfrentado a la muerte muchas veces. Se habían acostumbrado al derramamiento de sangre, se habían enfrentado a la tragedia tantas veces, pero en ese día, crecidos, enormes, fuertes, poderosos hombres lloraron. La Biblia dice, hasta quedarse sin fuerzas. Lloraron. Eso es lo que haces en el peor día de tu vida. Ya no había fuerzas para llorar. Mucha gente piensa que si tienes fe, de alguna manera, si vives por fe, serás inmune a tus sentimientos. Que de alguna manera no debes dejar que nada te afecte, que cualquier signo de lágrimas y pena y dolor y devastación es de alguna manera un fracaso de la fe. Pero la Biblia no enseña eso. Muchos de los grandes personajes de la Biblia lloraron. Abraham lloró ante la tumba de Sara, su esposa. Sabemos que José lloró cuando se reunió con sus hermanos después de que la familia había estado tan dividida y él se había alejado de ellos durante años y años y años, y cuando por fin se reveló, todos se unieron y se agarraron y lloraron. La Biblia dice que Ezequiel, cuando recibió la noticia de que iba a morir, puso orden en tu casa, lloró. La Escritura dice que Pablo, en Hechos capítulo 26, dijo, sirvo al Señor con muchas lágrimas. Y sabemos que incluso Jesús, donde su amigo, en el lugar de la tumba de su amigo Lázaro, Jesús lloró. Estaba conmovido. Era Dios, era todopoderoso, y sin embargo había algo que le hacía llorar. Lloró porque sintió la emoción y la pena del momento. Y así, cuando entiendes que Eclesiastes dijo, hay un tiempo para llorar, Salmos 30, versículo 5, nos da una gran promesa sobre el llanto. Dijo, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si tienes una noche de llanto, tendrás un amanecer de fe. Habrá otra temporada de alegría si no te rindes en la noche del llanto. De hecho, hay un llanto que puede ir más allá de la pena normal y empiezas a entrar en la incredulidad y la autocompasión. Por eso Dios se enfadó en el capítulo 11 de Números cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto y empezaron a llorar y a decir, ojalá volviéramos a Egipto. Y Dios dijo, esto no es un llanto de tristeza, es un llanto de incredulidad. Las lágrimas no tienen esperanza, las lágrimas no tienen fe en ellos. Y está bien llorar, pero se llora sabiendo que volverá una temporada de alegría. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, la Biblia habla de David y él estaba en el valle de Refayín. Y Refayín es una palabra hebrea que significa gigantes, se traduce gigantes. Él estaba en el valle de problemas gigantescos. Y la Biblia dice, él se puso debajo de un árbol de bálsamo, que la palabra hebrea es baca, B-A-C-A. Y como él estaba vean la imagen, él está bajo un árbol de bálsamo, tiene problemas gigantescos, está en un valle oscuro y profundo, y no sabe qué hacer, y se siente abrumado, y de repente le llega la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. En otras palabras, él dijo, David, si hay un sonido por encima del sonido de tu llanto en tu valle más bajo, rodeado de problemas gigantescos, y si escuchas la voz del Espíritu Santo, Él no te dejará en el valle llorando, pero hay un sonido por encima del sonido de tu llanto que está diciendo, viene la victoria, voy a devolverte lo que el enemigo te ha quitado. Lo haré, recuperarás todo, y si no puedes recuperarlo, Dios puede sustituirlo por algo aún mejor. Pero la cuestión es que habrá otra temporada de alegría. Dios secará toda lágrima de tus ojos. Dios tomará eso con lo que el enemigo quería destruirte y obtendrá gloria de ello. Y si lo crees, di amén. Nunca recibirás un milagro compadeciendo
riéndote de ti mismo. En algún momento tienes que salir de las lágrimas de incredulidad y autocompasión y decir, estoy llorando, pero también creo que si el llanto dura toda la noche, la alegría volverá a esta familia, a este matrimonio, a esta vida, a esta situación. Aplaude si lo crees y di, alabado sea el Señor. No dejes que la pena te conquiste, no dejes que la pena te conquiste, no dejes que la pena te conquiste. La segunda cosa que haces cuando suceden cosas horribles es, número 1, llorar, pero llorar con fe, sabiendo que viene otra temporada de alegría. Esa es la promesa de Dios. Número 2, te niegas a amargarte. Porque la Biblia dice que los hombres empezaron a culpar a David. David que había ayudado inmensamente a estos hombres, David que había hecho todo tipo de cosas por ellos, pero en ese momento, cuando la tragedia golpea la naturaleza humana, dentro de todos nosotros está culpar a alguien. Y empezamos a culparnos unos a otros, empezamos a culpar a esta persona y a aquella otra. Y entonces empezamos a amargarnos una vez que pasamos de las lágrimas si no nos controlamos y nos alineamos con la palabra de Dios cuando estamos pasando por el dolor y una tragedia y las peores situaciones que la vida nos puede ofrecer. Si no lo cuidamos, nos amargamos con la gente y culpamos a la gente o nos amargamos con Dios y culpamos a Dios. Y esto es lo que David se negó a hacer al respecto. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dijo, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote. Cuando sucede algo que no entiendes o alguien te hace algo malo, que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. En otras palabras, una raíz de amargura, dice el texto, causa dificultades, problemas de salud si te amargas, problemas en tu mente, problemas en todas tus relaciones. Cuando cargas amargura y falta de perdón, te destruirá. Bueno, ¿cómo rayos supero la amargura, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? La Biblia dice que los hijos de Israel en Éxodo capítulo 15 estaban en el desierto y tenían sed y había un estanque de agua que encontraron, pero cuando probaron el agua era amarga. Pero Dios le mostró a Moisés un árbol y le dijo, toma una rama de ese árbol y ponla en el agua amarga y la amargura se volverá dulce cuando el árbol entre en esa situación amarga. ¿Qué es el árbol? Proverbios capítulo 15 versículo 4 nos dice cómo convertir la amargura en dulzura. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Y lo que Moisés puso ese árbol en esa agua amarga y se convirtió en su dulce, nuestro árbol son nuestras palabras. En otras palabras, habla palabras de sanación, no palabras de crítica. Di palabras y usa tu lengua para curar. Usa tu lengua en situaciones amargas y comienza a hablar la palabra de Dios y comienza a hablar vida. Si tu matrimonio es amargo, si tu vida es amarga, nuestras lenguas pueden ser la fuerza sanadora que convierta la amargura y las raíces de la amargura y la ira y la falta de perdón en sanación. El árbol de la vida está ahí en tu boca, se llama tu lengua. Y cuando hablas, una lengua que brinda alivio es como un árbol de vida. Proverbios capítulo 4 en el versículo 23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Fíjate en esto, porque de él emana la vida. Eso es hablar del agua, manantiales, asuntos de la vida. Y así dices palabras sanadoras y conviertes lo amargo en dulce. Se decidió y lloró, pero lloró con fe. Y luego se negó a amargarse. Y en tercer lugar, se trata de un poderoso paso hacia la victoria que David dio en el peor día de su vida. Se animó en el Señor. Dijo, no me animan mis circunstancias. Estoy animado porque estoy centrado en Dios. Lloró, se negó a amargarse y luego se animó
en el Señor. Sus propios hombres hablaban de apedrearlo, pero él se animaba en el Señor. Él está de pie allí y su casa sigue humeante y en llamas en toda la ciudad. Sus hijos han sido secuestrados, sus finanzas devastadas. Lo ha perdido todo, pero en ese momento dijo: aún puedo encontrar el valor para levantarme y hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Él sabía que yo estaría aquí, sabía que esto pasaría y se animó en el Señor. ¿Qué haces cuando la tragedia golpea tu vida? Cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes tu negocio, cuando el informe médico es malo, cuando acabas en un divorcio que no querías, ¿qué haces tú? La única traducción decía: cuando se animaba a sí mismo y al Señor, limitas tu enfoque a Dios. Tienes la visión de túnel de Dios, enfócate en cuán poderoso es Él, cuán poderoso es Él, cuán fiel es Él, cómo Él nunca te dejará y nunca te abandonará, no importa lo que suceda. En Hechos capítulo 26, versículo 12, el apóstol Pablo dijo: para mí es un privilegio, para mí es un privilegio. Para mí es un privilegio. Una traducción decía: ordeno que mi estado emocional sea de alegría y felicidad. Otra traducción decía: elijo la alegría del Señor como emoción dominante. Aleluya. En otras palabras, te levantas y dices: puedo tener una consistencia alegre. No tengo que estar sumido en la depresión, el miedo y la preocupación todo el tiempo. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Aliéntate en el Señor tu Dios. Él todavía es poderoso. Él todavía es poderoso. Él todavía está luchando por ti. Él todavía está de tu lado. Grita: la depresión no me dominará. El miedo no me dominará. La preocupación, la derrota y el fracaso no me dominarán. Me alentaré en el Señor mi Dios. Pero entonces hizo algo poderoso. Preguntó y dijo: Dios, ¿debo perseguir este sueño o debo renunciar a él? Y cuando consultó al Señor, aquí está la cuarta cosa que hizo: obtuvo una palabra del Señor. Escucha esto: le dio una visión en el interior de la victoria total. Nada había cambiado. Obtuvo una palabra del Señor. Hay dos palabras hebreas en tu Biblia para la palabra. Está logos, que es la palabra de Dios en general desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es general. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Eso es logos. Luego hay una palabra llamada rema. Y rema es hablada, una palabra hablada específica ahora para la persona adecuada en el momento adecuado, y cuando la consigues no es una impresión vaga. Es cuando Dios te habla rema. No es como si fuera una especie de ordenación. Estás tratando de trazar a tu vida de alguna manera, pero realmente no encaja. Pero cuando Dios te habla una palabra, es como un trueno en tu espíritu. Es como si de repente, aunque estés en la misma situación, aún tuviera el humo, aún tuviera el fuego, aún tuviera a los niños desaparecidos, aún tuviera a la familia destrozada, todavía tenía el dinero desordenado, pero justo en medio de eso, cuando recibió una palabra del Señor, de repente tuvo una visión de victoria en las mismas circunstancias. Era una palabra específica para una persona específica en una situación específica, y cuando recibes una palabra como esa, Dios dice: ahora depende de ti levantarte y tomar lo que te di y luchar. Y cuando te diga que te muevas, muévete, porque lo recuperarás todo. Dale a Dios una gran alabanza si lo crees. Tu visión es tu futuro. Tuvo una visión de victoria total. Tuvo una visión de restauración. Y el Señor le dijo: lo recuperarás todo. Te lo digo, leí este versículo esta semana y lo escribí. Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Dios dijo a Abraham: levanta la vista. Amigo, Dios me ayudó a predicar a alguien que me veía por televisión, a alguien que me veía por internet, y tú estás pasando por la peor temporada y la peor situación y los peores días en tu vida. Estás llorando hasta quedarte dormido y estás roto, y no los minimizo. Hemos pasado por eso, lo hemos pasado como una familia, nos sentíamos como si estuviéramos allí durante un par de años, pero ahora no vivo allí. Y Él dijo: levanta la vista, escucha esto, desde el lugar donde estás,
y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre. No te quedes confinado donde estás. Levanta los ojos de donde estás y di: no siempre estaré deprimido, no siempre estaré derrotado, no siempre estaré solo, no siempre estaré luchando, no siempre seré un alcohólico, un drogadicto, no siempre estaré en una posición y en un lugar de fracaso, pero Dios me abrió los ojos y tuvo una visión. David hizo en el día la peor tragedia de su vida, tuvo una visión de victoria. Te lo digo hoy, lo último que hizo, y esto es muy importante, siento esto en mis huesos, ¿puedes notarlo? Me encanta este último punto. David se enfadó con el Hades. Esa es la palabra griega para infierno. Se enfadó con el diablo. Sus soldados se enfadaron con él, pero él sabía quién era el verdadero enemigo. Mi batalla no es contra la carne y la sangre. Y la Biblia dice que llevaron a David detrás de una roca o un peñasco. Y cuando estaba espiando a los amalecitas que habían secuestrado a su familia y quemado su ciudad y robado todo, miró y vio el oro y la plata en los camellos. Él miró y la Biblia, tu Biblia dice que ellos reían y bailaban y bebían vino, que pone el versículo, estaban bebiendo, bailando y de fiesta. Podían ver a Abigail, la mujer de David, obligada a salir a la calle y a los hombres acercándose, poniéndole las manos encima y abrazándola. Y David, él quiero decir que no era un afeminado. David era un asesino. David era cruel. David era muy sanguinario. Dios dijo: no puedo dejarte. Has estado en la guerra y has hecho cosas. Ni siquiera puedo dejar que construyas mi templo. Voy a usarte, chico, porque tienes mucha sangre encima. Y David los ve tocando a su mujer y ve a sus hijos acurrucados por ahí llorando y asustados y abrazándose unos a otros. Ve su oro en sus camellos y de repente algo le golpeó. Dijo: no soy una víctima. No voy a sentarme y aceptar esto. Estoy enfadado con ese espíritu que piensa que puede entrar. No puedes tener a mi familia, no puedes tener a mis hijos, no puedes tener mi iglesia, no puedes tener mi nación, no puedes tener no puedes tener mi mundo, no puedes tenerlo. Si estoy aquí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Vamos y aplaude con fe ahora mismo. Bueno, te digo que creo que hoy estás viendo este programa por voluntad divina. Para eso oramos. Oramos para que Dios nos conecte, haga conexiones del reino con este programa. Dios está aquí para encontrarte en tu punto de necesidad. Di esto: Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi familia, te doy mi futuro. Te necesito que me liberes, necesito que sanes los lugares rotos de mi vida. Necesito tu sanación. Necesito que me levantes y me animes de nuevo mientras camino por esta situación que sé que tienes tu mano sobre mí y los míos. Oro hoy para que Jesús extienda su mano y salve, libere y sane a toda persona que necesite un milagro. Oro por los milagros hoy. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Y Señor, a veces la educación y el asesoramiento no son suficientes. No estoy en contra de nada de eso. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Pero hay un Dios sobrenatural en el cielo, y cuando oras en el nombre de Jesús, las montañas se mueven. En el nombre de Jesús pedimos que se produzca un avance. Amén y amén. Si le pediste a Jesús que entrara en tu corazón, si hiciste esa oración conmigo y necesitas saber que alguien está orando por ti, levanta el teléfono, llama y háznoslo saber. Nos encantaría saber de ti.
Envía una carta o un correo electrónico y, por cierto, hay mucho material gratuito en el Internet. Si no eres miembro de nuestro canal de YouTube, deberías unirte a él, ya que cada semana recibes un nuevo mensaje y algunas cosas. A veces tenemos cosas ahí que se alargan, ya sabes, tenemos que editar muchos de estos programas de televisión, pero amigo, puedes obtener todo a través del ministerio y todo es gratis. Es nuestra alegría y bendición sembrar en tu vida. Fui a Israel no hace mucho y le pregunté a la gente de allí cuál es la mayor necesidad de la nación de Israel. Por años hemos invertido millones de dólares en la nación de Israel. Puedo decirlo y quiero decir millones de millones, pero esto es lo que quiero que entiendan. Que este proyecto que estamos haciendo ahora, estamos construyendo un centro de emergencias en el norte de Israel, un ala del hospital, justo al lado de una base del ejército. Es en verdad sorprendente. Y nos hemos comprometido por fe con una donación de $3 millones. Y la respuesta de la gente es magnífica. Y hay una necesidad urgente allí, en esa parte del norte de Israel. El hospital más cercano está a más de 1 hora, así que imagina las vidas que salvaremos si pueden recibir ayuda inmediata. Me encanta que esa es la zona más cercana. Esa es básicamente la nueva zona de guerra. Los cohetes y su tecnología llegan cada vez más lejos. Cuando traigan a los heridos que han estado en el frente, habrá un hospital donde recibirán servicios de emergencia y rescatarán sus vidas gracias a este ministerio y a las personas que me están viendo en este momento. Podría ser una de esas personas. Ninguna cantidad es demasiado pequeña. Y algunos de ustedes han dado con un corazón muy generoso y estamos más que agradecidos. Ora sobre lo que Dios quiere que hagas. Sabes que cuando bendices a la nación de Israel, Dios dijo, te bendeciré. Te estoy diciendo que nunca he visto el favor de Dios como cuando empecé a bendecir a la nación de Israel y al pueblo judío. Vino sobre este ministerio, vino sobre la gente como nunca antes y hemos visto la bondad de Dios. Incluso cuando pases por las batallas que todos pasamos, Dios dice, te haré la cabeza y no la cola, solo por encima y no por debajo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Orarás hoy sobre lo que puedes hacer? No te voy a decir qué hacer. Ora y si Dios no te dice que lo hagas, no lo hagas. Pero sabes, hacemos 2 cosas con los recursos que recibimos. Nos construimos obras increíbles en el extranjero y misiones y proyectos aquí en América para ayudar a los necesitados y a los que tienen grandes necesidades. Y en segundo lugar, predicamos el Evangelio en todo el mundo. Nadie nos regala el tiempo libre. Nosotros lo pagamos. Si me miras a mí, costó mucho dinero, pero grande es tu fidelidad. Y hemos sido capaces de hacerlo y no le debemos nada a nadie por la gloria de Dios. ¿Nos ayudarás hoy? El favor y la bendición de Dios están en este proyecto. Y creo que es el corazón de Dios bendecir a la nación de Israel y ayudar a este pueblo. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos la próxima vez, aquí, en Kingdom Connection. Este programa ha sido patrocinado por amigos y asociados de Jensen Franklin Media Ministries. Para más información sobre este mensaje y otros recursos del ministerio, visítenos en línea en jensenfranklin.tv. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones y transmisiones en vivo. No dejes de compartir este video con un amigo. Nunca se sabe cómo se puede enviar la palabra de Dios justo cuando alguien necesita oírla. Y puedes usar tu influencia social para el bien, para la gloria de Dios. Gracias de nuevo, compártelo con un amigo y agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.